Hola chicos de Santa Rosa de Quibes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física acá con su amigo el profesor Luis Trillo. En esta ocasión, continuando hablando sobre el movimiento mecánico. Muchachos, desde casa, continuemos estudiando, pues continuemos aprendiendo, pues nuestro aprendizaje tiene que ser constante. Y desde aquí espero poder contribuir a que puedas lograr ello con éxito. Sin más detalles, muchachos, continuemos hablando del movimiento mecánico. El día de hoy, muchachos, vamos a analizar un movimiento orientado ya en lo vertical. Hasta la clase anterior habíamos establecido movimientos de tipo horizontales, tanto el MRU como el MRV. En el caso del MRU, movimiento con velocidad constante. En el caso del MRV, un movimiento donde la velocidad cambiaba por un factor denominado la aceleración. El día de hoy, chicos, nos vamos a centrar en un movimiento de característica vertical. Nos estamos refiriendo al movimiento vertical de caída libre. Lo que va a caracterizar a este movimiento es que la trayectoria va a seguir siendo en línea recta, pero de modo vertical, de tal manera que podríamos establecer de que el movimiento vertical de caída libre es un MRV, pero en forma vertical, mientras que en la clase anterior habíamos estudiado al MRV de forma horizontal. En este caso hablaremos de un MRV vertical. De acuerdo, como puedes apreciar en la imagen, el cuerpo tiende a subir y tiende a bajar, realizando un movimiento vertical. ¿Qué cualidades notamos en este movimiento? A la hora que sube y baja el cuerpo va cambiando de velocidad. Nos vamos percatando que a la hora que sube, el cuerpo disminuye de velocidad para luego comenzar a bajar, aumentando su velocidad. Por lo tanto, va a haber una aceleración. Eso ya lo hemos estudiado en la clase anterior, diciendo que si el cuerpo cambia de velocidad es porque presenta una aceleración. Y en este caso la aceleración la vamos a considerar a la gravedad. Muchachos, la aceleración vendrá a ser la gravedad y que para efectos de cálculo vamos a considerar el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Cada vez que analicemos en alguna fórmula la gravedad, vamos a tomar ese valor en dicha expresión, 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como notamos a la hora que hice el ejemplo con el plumón, muchachos, al subir la velocidad poco a poco va a ir disminuyendo. El cuerpo cuando sube va bajando su velocidad, alcanzará un punto máximo y al bajar su velocidad va a aumentar. En la subida la velocidad disminuye, en la bajada la velocidad aumenta. De tal manera que cuando el cuerpo alcanza su punto más alto que en esta parte nosotros le denominamos altura máxima, la velocidad resulta ser cero en ese momento, ¿no? Tú lo lanzas el plumón, profe, como que da vueltas en el aire en ese momento. Profe, ahí la velocidad ha sido cero y luego el cuerpo comienza a caer. Se llama altura máxima porque es lo máximo que puede subir. Más de eso ya no va a poder seguir subiendo. Por lo tanto, de ahí que hace, cae por efecto de la gravedad. Entonces, el cuerpo al alcanzar el punto más alto, la altura máxima, significa que su velocidad alcanzada en ese instante vale cero. Ahora, en un mismo punto, chicos, como pueden apreciar aquí, cuando un cuerpo al subir y al bajar pasa por un mismo punto, profe, tanto la velocidad de subida como la velocidad de bajada son la misma. Sube por este lado y cuando baja pasa por el mismo punto. Entonces, tanto en la subida como en la bajada, la velocidad es la misma. Si pasa por el mismo punto. Y también lo que se establece en caída libre es, si un cuerpo recorre una distancia en la subida
y recorre la misma distancia en la bajada, observa, recorre una distancia en la subida y recorre lo mismo en la bajada, en un mismo tramo, el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar. Por lo tanto, profe, si en este tramo se demora 4 segundos en subir, también se demorará 4 segundos en bajar. Para una misma distancia, para una misma altura, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, esas características yo encuentro en el movimiento vertical de caída libre. Es un MRV vertical donde ¿quién interviene? La gravedad. La gravedad es la aceleración, de tal manera que al subir el cuerpo pierde velocidad y al bajar el cuerpo gana velocidad. Cuando hace esta subida y bajada, en el punto más alto, la altura máxima, su velocidad resulta ser cero. Cuando un cuerpo pasa por un mismo punto, al subir y al bajar, la velocidad es la misma, y cuando recorre una misma distancia, el tiempo que se demora en subir y en bajar es el mismo. Con esos detalles, muchachos, de la caída libre, estableceremos una regla para calcular velocidades y tiempo de modo sencillo. Estamos hablando de la regla de Galileo. Galileo lo que establece es que por cada segundo que transcurre, por cada segundo que pasa en el movimiento, la velocidad cambia de 10 en 10. O sea, profe, pasa un segundo, cambia 10. Pasan 2 segundos, cambia 20. Pasan 3 segundos, cambia 30. Por cada segundo cambia de 10 en 10. Solo tener cuidado que cuando sube, la velocidad disminuye y cuando baja, la velocidad aumenta. 2 ejemplitos por aquí para que veas la aplicación de Galileo. Profe, yo observo que el cuerpo parte con 90 metros por segundo y va a transcurrir 8 segundos en su movimiento. Entonces, profe, como Galileo dice que por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10 y está de subida, en este caso de subida, la velocidad disminuye. Entonces podemos decir que para este movimiento disminuye su velocidad ¿en cuánto? En 80 metros por segundo. Porque por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Como han pasado 8 segundos, la velocidad cambió 80 metros por segundo. Y disminuye porque va de subida. Por lo tanto, si partió con 90, disminuye en 80, ¿con cuánto llega? Llega con 10 metros por segundo. Y esa vendría a ser la velocidad final. Así vamos aplicando el principio de Galileo. Por cada segundo que pasa, la velocidad va cambiando de 10 en 10. En este caso, como ha disminuido, como ha subido, la velocidad disminuye. Ahora, vamos al otro caso donde vamos a ver que la velocidad está aumentando. El cuerpo parte con 20 y termina con 70. Profe, ¿qué es lo que noto? Que de 20 a 70 la velocidad aumenta. Notamos que aumenta, profe, de 20 a 70. Aumenta 50 metros por segundo. Entonces, profe, si de 20 a 70 la velocidad aumenta 50 metros por segundo y por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10, quiere decir que acá el tiempo transcurrido ha sido 5 segundos, porque 5 por 10 nos da 50. Entonces, muchachos, lo que podemos notar aquí es que siempre lo que cambia respecto al tiempo tiene un factor de 10. 5 por 10, 50. 8 por 10, 80. Siempre hay una relación entre el cambio y el tiempo. Por cada segundo que pasa, la velocidad cambia de 10 en 10. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de relacionar los tiempos con las velocidades. Ahora, si eso ocurre con los tiempos y las velocidades,
Profe, hay distancias que se recorren. Recuerda que estamos hablando de un MRV. Solo que las distancias en el MRV vertical, la caída libre, reciben el nombre de altura. Y la altura lo denotamos con H. Entonces hay dos formas de calcular la altura. Una fórmula sencilla es la que plantea que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo sobre 2 multiplicado por el tiempo de movimiento. En este caso, profe, me recuerda la fórmula del MRV donde decía distancia. En vez de distancia, estamos poniendo altura. Entonces, altura igual velocidad inicial más velocidad final, todo sobre 2 por el tiempo que dura el movimiento. Pero también hay otra fórmula para calcular la altura. La altura también se puede calcular como la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa fórmula te recordará la de la semana pasada donde acá decía aceleración. Pero recuérdate, el día de hoy, la aceleración, ¿qué cosa es? La gravedad. Ahora, este doble signo recuerda positivo cuando aumenta, negativo cuando disminuye. Entonces, bajo ese principio, ¿cuándo aumenta la velocidad? Cuando va de bajada. ¿Cuándo disminuye la velocidad? Cuando va de subida. Entonces, positivo cuando va bajando, negativo cuando va subiendo, porque cuando baja aumenta su velocidad y cuando sube la velocidad disminuye. Entonces, muchachos, estas dos ecuaciones nos va a servir para poder calcular la altura. Lo que son velocidades y tiempo lo calculamos en base a Galileo. Por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Si eso es verdad, muchachos, con esta teoría pasemos a resolver 4 problemas de nuestra guía, ¿de acuerdo? Para poder entender la aplicación de la caída libre. Pregunta número 1. Hallar el tiempo que permanece en el aire el proyectil y nos indica la figura que el cuerpo sale con 60 metros por segundo. Ahora, ¿qué significa que el cuerpo permanece en el aire? Chicos, un cuerpo permanece en el aire no solo hasta que llega al punto más alto. ¿Por qué? Porque cuando empieza a caer, sigue estando en el aire. A veces, cuando uno estudia caída libre, cree que permanecer en el aire es solo subir. Pregunta, si un cuerpo está cayendo, una persona se lanza de un avión en paracaídas, ¿dónde se encuentra en ese momento? No se encuentra en el aire, solo que está cayendo, pero sigue estando en el aire. Lo mismo ocurre aquí. Cuando decimos el tiempo que permanece en el aire es lo que se demora en subir más lo que se demora en bajar. Por lo tanto, eso viene a ser el tiempo que permanece en el aire. Ahora, chicos, se supone que para que un cuerpo suba y luego baje, en algún momento se debe detener. En este punto de aquí, la velocidad, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿De acuerdo? Dice el problema, el cuerpo salió con 60. Por lo tanto, ¿con cuánto crees que debe regresar? Profe, propiedad. En un mismo punto, las velocidades, ¿cómo son? Iguales. Eso significa que si subió con 60, debe estar llegando también ¿con cuánto? Con 60 metros por segundo. ¿Listo, chicos? ¿Listos para aplicar? Galileo. Profe, de 60 a 0 disminuye en 60, como por cada segundo cambia de 10 en 10 y ha cambiado 60, aquí han pasado 6 segundos. Si eso ocurre en la subida, esta misma distancia debe demorar lo mismo. Si esa distancia se demoró 6 segundos en subir, también se debe demorar 6 segundos en bajar. Propiedad, para un mismo tramo, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Profe, por Galileo, de 60 a 0 cambió en 60. Por lo tanto, 6 segundos en la subida y ese mismo tiempo es en la bajada porque se trata
del mismo tramo. Por lo tanto, profe, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire? 6 de subida y 6 de bajada. Por lo tanto, chicos, respuesta, el tiempo que estuvo en el aire sería ¿cuánto? 12 segundos. Y esa es la respuesta a la pregunta número 1. Alternativa, la letra E de enano. No se olviden, chicos, cuando decimos tiempo en el aire, no significa solo subiendo. Un cuerpo cuando está cayendo también sigue estando ¿en dónde? En el aire. Dejará de estar en el aire cuando llegue al piso. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tiempo que se demora en el aire. No te olvides el tiempo en el aire que implica tiempo de subida más ¿qué? Más tiempo de bajada. Porque al subir y al bajar el cuerpo se encuentra en el aire. Entonces, pregunta 1, respuesta 12 segundos. En la pregunta número 2, veamos qué ocurre. Dice, un paquete ubicado a 70 metros del piso, mira por ahí, un paquete ubicado, digamos, en la azotea de un edificio que está a 70 metros del piso, es lanzado verticalmente hacia arriba con 20 metros por segundo. Sale hacia arriba con 20 metros por segundo. Determine a qué altura se encontrará luego de 2 segundos. Chicos, pasan 2 segundos y creo que te vas dando cuenta que cuando empieza con 20, si pasan 2 segundos, su velocidad disminuye 20, porque según Galileo, por cada segundo cambia de 10 en 10. Entonces, profe, pasan 2 segundos, cambia 20 y en ese momento su velocidad vale 0. Entonces, profe, ha estado subiendo el cuerpo, y por esta parte el cuerpo se detiene. ¿De acuerdo? En ese momento la velocidad vale 0 y dice que el tiempo transcurrido han sido 2 segundos. Entonces el problema dice, ¿a qué altura se encuentra el paquete, el móvil, la esferita? Toda esta altura es la que me están pidiendo. Obviamente, muchachos, toda esta altura será los 70 que hay del edificio más lo que sube el cuerpo. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál será? Hallar la altura que subió. Profe, esta alturita hay que hallarla de tal manera que se la sumamos al 70 y tenemos la altura completa. Profe, ¿cómo saco esta alturita? Fórmula, chicos, dense cuenta. Tengo la velocidad inicial 20, tengo la velocidad final 0, tengo el tiempo que vale 2, puedo aplicar la primera fórmula. Entonces diré, alturita es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo sobre ¿cuánto? Todo sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo. Y ahí tengo la fórmula de la altura. Ahora reemplacemos para hallarla. La alturita será igual a ¿qué? Profe, salió con 20. Profe, al subir en esos 2 segundos llega a tener 0. Todo sobre 2. Y esto multiplicado por el tiempo, que ha sido 2 segundos. En ese momento, muchachos, podemos apreciar lo siguiente. Profe, 2 arriba, 2 abajo se cancela y nos damos cuenta que en esos 2 segundos la esferita, el paquete, como dice el problema, ha subido 20 metros. ¿De acuerdo? En ese momento el paquete ha subido 20 metros. Si el paquete ha subido 20 metros, listo, chicos, ¿a qué altura se encuentra respecto del piso? Profe, 70 del edificio más 20 que subió, por lo tanto se encuentra a una altura h de ¿cuánto? De 90 metros. Y esa es la respuesta al problema. Los 70 del edificio más los 20 que subió. 70 más 20, eso nos da ¿cuánto? 90
90 metros. Entonces, muchachos, respuesta a la pregunta número 2, clave la letra A de avión. Como puedes darte cuenta, el cuerpo subió. Profe, en esos 2 segundos justo llega al punto más alto. De ahí va a bajar, pero no nos dice que analicemos la bajada. Solamente hasta cuando pasan esos 2 segundos, a qué altura se encuentra. Por lo tanto, alcanza justo su altura máxima y la altura que ha subido es 20, por lo tanto, en total se encuentra a 90 metros. Entonces, como puedes ver, esa es la forma de aplicar la caída libre. Aplicamos Galileo y luego formulita de altura. Chicos, para altura necesariamente hay que aplicar fórmula. Para velocidades y tiempo basta con aplicar Galileo. Pregunta número 3, chicos. Dice el problema 3. Desde una altura de 150 metros, ahí está, es como el problema anterior que se encontraba a 70, en este caso dice que se encuentra a 150 metros, se lanza hacia arriba un objeto con 35 metros por segundo. Calcule el tiempo que demora en chocar al piso. Quiero saber cuánto tiempo se demora en llegar al piso. En otras palabras, como acá, lo que sube y lo que baja, el total. El detalle, muchachos, es que como va a subir y va a bajar, en algún momento alcanza su punto máximo. En este momento la velocidad vale 0. Y si eso es verdad, chicos, podemos aplicar Galileo. Profe, dice Galileo que por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Hay ese factor 10. Entonces, profe, si era 60 y llegaba a 0, habían pasado 6 segundos. Profe, si era 90 y llegaba a 10, había un cambio de 80, habían 8 segundos. Hay un cambio de 50, hay un tiempo de 5 segundos. Hay un cambio de 60, hay un tiempo de 6 segundos. Siempre por 10. Chicos, entonces, de acá hasta que llegue a 0, hay un cambio de 35. Repito, mira cómo se presenta el problema. Revisa lo anterior, profe. Cambia 80, hay 8 segundos. Cambia 50, hay 5 segundos. Cambia 60, hay 6 segundos. Cambia 20, hay 2 segundos. Entonces, siempre hay un factor 10. Cambia 35, porque acá es de 35 a 0, cambia 35, entonces el tiempo debe ser 3,5 segundos. Pues Galileo dice que por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Como ha cambiado 35, han transcurrido 3,5 segundos. Siempre el factor 10. Ahora, eso es en la subida, ya tenemos una parte del movimiento. El cuerpo comienza a bajar y mira por acá, mi querido estudiante. Volverá a pasar por el mismo punto, solo que ahora está pasando en la bajada. Si eso es verdad, profe, nuevamente por aquí marcará 35 metros por segundo, porque recuerda que en un mismo punto las velocidades son iguales y para un mismo tramo el tiempo de subida y el tiempo de bajada también son iguales. Por lo tanto, aquí también tendrás 3,5 segundos. Profe, 3,5 en la primera parte de subir, 3,5 en la primera parte de la bajada. Ya tenemos 7. Faltaría este otro tramo, el cual le llamaremos un tiempo T. De tal manera que, chicos, el tiempo total sería lo que subió y todo lo que bajó. Muchachos, cuando está a la altura de la azotea, está con 35 metros por segundo y tendrá que bajar 150 metros. Esta sería la velocidad inicial, esta sería la altura. Te piden el tiempo, profe. Utilizamos la segunda ecuación. Entonces decimos por acá que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como está bajando, hemos dicho que es más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profe, el cuerpo está bajando.
Si el cuerpo está bajando, aumenta su velocidad. Reemplazamos, chicos, y tendríamos que la altura es 150, la velocidad inicial es 35, eso multiplicado por el tiempo más, como la gravedad es 10, 10 entre 2, 5. Nos quedaría 5t al cuadrado. Listo, chicos, sacamos quinta todo, tendríamos quinta de 150 es 30, quinta de 35 es 7, quinta de 5 es 1, y esto sería lo que me queda. 7t más t cuadrado es igual a 30. Listo, muchachos, se armó una ecuación cuadrática. Simplemente aplicamos el aspa simple. Despejamos y ¿qué tendríamos? Que el t cuadrado más 7t, el 30 pasa a restar y esto es igual a 0. Listo, chicos, t, eso te han enseñado en álgebra. Acá le ponemos 6, acá le ponemos, a ver qué números pueden ser, 3 y 10. ¿Para qué? Porque 3 por 10 nos da 30 y a su vez 3 con 10 genera al 7. Chicos, como tiene que ser negativo y la operación tiene que salir más 7, él es menos, él es más. Por lo tanto, chicos, igualando a 0, porque recuerden que en el aspa cada expresión se iguala a 0, creo que podemos concluir que el valor de t resulta ser 3 segundos. Y de esa manera ya determiné el tiempo en esta parte final. Entonces, chicos, repetimos. Profe, en la subida, como cambia 35, han transcurrido 3,5 segundos. Como está a la misma altura a la hora de bajar, también se va a demorar 3,5 segundos. Y luego, al llegar con 35 al mismo punto, pues así dice la teoría, de 35 hasta que llegue al piso, recorre 150 metros con un tiempo que desconozco. Aplicamos la fórmula de la caída libre para la altura, velocidad inicial 35, el tiempo no lo conozco, la gravedad es 10, entre 2 es 5 y eso es igual a 150. Operando la ecuación cuadrática nos está dando que el tiempo en esta partecita es 3 segundos. Por lo tanto, muchachos, terminamos el problema señalando que el tiempo total sería ¿cuánto? Bueno, profe, el tiempo total sería al final 3.5 de subida, 3.5 de bajada en la primera parte, van 7 y 3 segundos en los 150 metros finales, eso nos estará dando de 10 segundos. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 3. 10 segundos en lo que se demora en total el movimiento hasta llegar al piso. Alternativa, la letra A de avión. Date cuenta, el cuerpo subió, el cuerpo bajó una parte, hasta ahí todo se conocía por Galileo. Y luego el último tramo, ya aplicando fórmula, utilizando la altura, nos permite calcular la última parte del movimiento. Tiempo 3 segundos sumado a los 7 anteriores, 10 segundos en todo su movimiento. ¿De acuerdo? Solamente ir relacionando tramo a tramo. Un problema más para terminar. Problema número 5. Dice, desde la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba una piedra y regresa a la Tierra en 2 segundos. Profe, se lanza desde la superficie hacia arriba una piedra que demora en llegar a la Tierra en 2 segundos. Chicos, se supone que para que regrese tiene que haber llegado a un punto alto. En este punto alto, ¿qué ocurre? La velocidad vale 0. ¿De acuerdo? Ahora, si el problema dice que ha demorado 2 segundos en regresar a la Tierra, es como el problema 1. Se demoró 6 en la subida, 6 en la bajada, en total se demoró 12 en volver a Tierra. Entonces acá
desde que sale hasta que llega a tierra se demora 2 segundos. Eso quiere entender, profe, que en la subida y en la bajada se debe demorar la mitad para que juntos sumen 2 segundos. Quiere decir, profe, que en la subida se demora 1 segundo y en la bajada 1 segundo. Así dice el problema. Dice que este proceso se da en 2 segundos. 2 segundos transcurren y por lo tanto 1 en la subida y 1 en la bajada. Chicos, si eso es verdad, por Galileo, ¿con cuánto salió? Por Galileo, profe, ¿con cuánto salió? Si va a terminar en 0 y pasa 1 segundo, ¿con qué velocidad partió? Obviamente partió con 10 metros por segundo. Claro, profe, porque Galileo dice, por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Si ha pasado 1 segundo, obligatoriamente tenía 10 metros por segundo. Muchachos, le piden la altura máxima. Chicos, profe, nos piden la altura máxima. En otras palabras, vamos a hallar la altura máxima. ¿Y cómo calcularé esa altura máxima? Fórmula de altura, pues muchachos. Como tengo que el tiempo es 1 segundo, la velocidad inicial es 10, la final es 0, entonces puedo aplicar la primera fórmula porque tengo todos los detalles. Entonces decimos por acá, altura es igual a ¿qué? A velocidad inicial más velocidad final, todo sobre 2, y eso multiplicado por el tiempo. Y ya tenemos listo para reemplazar en la fórmula. La altura será igual, profe, reemplazamos ¿a quién? Velocidad inicial 10, porque eso es lo que hemos hallado por Galileo. La final es 0, todo sobre 2, y por el tiempo que vale 1 segundo, porque es 1 segundo el que está en la subida. Recuerden que la altura la estamos calculando en la subida. 10 más 0 es 10, entre 2 es 5, por 1 solamente tenemos una altura de 5 metros. Y esa es la altura máxima para nuestro problema número 5. Respuesta al problema número 5, alternativa, la letra C de casa. Entonces, muchachos, como pueden ver, el tema de la caída libre va de la mano mucho con la relación de Galileo. Por cada segundo que transcurre, la velocidad cambia de 10 en 10. Si sube, disminuye, si baja, aumenta. Y luego, para el cálculo de las alturas, tenemos la primera expresión, que es la más fácil, suma de velocidades, todo entre 2 multiplicado por el tiempo, y por ahí, si solo tengo una velocidad, aplicamos la fórmula de altura igual velocidad inicial por tiempo, más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde no te olvides que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, ese es el enfoque que se le da a la caída libre, solamente entender cuando sube, disminuye, cuando baja, aumenta su velocidad. Y según Galileo, por cada segundo que pasa, la velocidad cambia de 10 en 10. Bien, muchachos, esa ha sido nuestra clase de física sobre caída libre el día de hoy, esperando que puedas practicar un poco más desde tu casa con el material que tienes de tu guía. Solamente recordarte que hay que mantener nuestras medidas de higiene para evitar ser víctima del coronavirus. Desde aquí, tu amigo Luis Trillo se despide y te desea éxitos en esta semana. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.